Las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son nuestros invitados esta noche al debate en Voces RCN. En primer lugar, es un gusto saludar a la doctora Carolina Villegas. Fue concejal de Bogotá, es dirigente política. Doctora Villegas, gracias por acompañarnos, un gusto. Alejandro, un gusto, un saludo especial para ti, para toda la mesa y para todos los oyentes de Voces RCN. Ha estado alejada usted de la mecánica política. Muchos me han dicho Completamente. ¿dónde está? ¿Está dedicada a los temas del sector educativo? Estoy dedicada a la educación, especialmente a la educación inicial, a hacer empresa, a generar empleo, a sacar este país adelante también desde otra arista. ¿Y deja más satisfacción la educación o la política? No, satisfacción yo creo que deja la educación. Deja mucha más satisfacción la educación. El que sí es un político y que está con nosotros es el doctor Julián Uzcategui, es concejal del Centro Democrático aquí en Bogotá. Doctor Uzcategui, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Alejandro, muy buenas noches. Sí. Ya, muchas gracias por la invitación. Igualmente un saludo muy especial para todos los oyentes y los presentes. También nos acompaña un colega periodista, corresponsal, consultor, Yesid Vaquero. Yesid, gracias, un gusto. Hace rato que no venía por aquí en Voces RCN, qué placer. Hace rato, Alejo, un saludo, un abrazo para ti, para todos los oyentes y para quienes compartimos hoy la mesa. Y estamos pendientes de la llegada de la senadora Andrea Padilla, senadora de la Alianza Verde, que también estará con nosotros esta noche en Voces RCN. El primer tema que queremos poner a consideración de ustedes tiene que ver con ese acuerdo, ese pacto por el crédito que suscribió la banca con el presidente Gustavo Petro. La idea es llegar a cerca de 500.000 créditos, va a haber unos desembolsos en unas condiciones mucho más favorables para sectores específicos de la economía. Hay 5 sectores que el gobierno considera que son estratégicos, entre ellos vivienda, turismo, agricultura, y esos pueden ser unos jalonadores de la economía. María Fernanda Tarazona nos cuenta los detalles de lo que incluirá este pacto por el crédito y ya hablamos de lo que fue este acuerdo alcanzado en las últimas horas. El Gobierno Nacional y Asobancaria entregaron detalles sobre cómo funcionará el Pacto por el Crédito, la iniciativa mediante la cual se busca reactivar la economía del país. El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, entregó un parte de tranquilidad a todas las personas y aseguró que nunca se ha tenido en riesgo el ahorro de los colombianos. Donde nos dicen, ¿están seguros nuestros ahorros? Esto quiere decir que se van a ir los ahorros a financiar estos sectores. Al final, sobre mis CDTs, vamos a seguir recibiendo rentabilidad. Sobre mis cuentas de ahorro, los dineros están protegidos. Y esto queremos ser además claros, cristalinos, meridianos. Nunca hemos tenido en riesgo el ahorro de los colombianos. La función de intermediación de la banca está en la confianza del ahorrador y luego la dispersión del crédito en condiciones de mercado. Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que desde la banca pública y privada se tiene la meta de otorgar 500.000 créditos para la microempresa industrial. La tasa compensada hoy es un instrumento que existe y que se desarrolla a partir de las bancas de segundo piso, que vamos a fortalecer en este caso con el tema Bancoldex para poder desarrollar un objetivo que nos ha planteado el sector bancario, que es una meta de 500.000 créditos para la microempresa industrial, que serían canalizadas con mecanismos conjuntos entre la banca pública y la banca privada, pero en este caso con Bancoldex. Y es que serán 55 billones adicionales a los recursos ya destinados para otorgar créditos a estos 5 sectores. Manufactura y vivienda tendrán las mayores destinaciones con 163 billones y 40 billones respectivamente. Pero más allá de estas cifras, que para muchos pueden sonar frías, pero que son fundamentales y son importantes para el desarrollo del país, ha dicho el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que se adelantarán acuerdos de esta misma naturaleza con otros sectores económicos del país. ¿Es posible lograr acuerdos en vez de declaraciones antiempresa que en muchas oportunidades se le escuchó al presidente Gustavo Petro? Incluso con este tema de este pacto por el crédito habló de una ley de inversiones forzosas con un tono muy agresivo con el sector empresarial. ¿Creen que este puede, y eso esperamos, puede ser el tono de ahora en adelante del gobierno con los empresarios, con los sectores económicos, doctora Villegas? Pues yo creo que en buena hora este acuerdo, yo creo que es un gran paso, digamos, tanto del gobierno
como el doctor Malagón, que logra bajar al gobierno de ese bus de las inversiones forzosas, que genera miedo, que genera desconfianza, que genera además en el ciudadano de a pie, que ese ahorrador, un susto frente a su plata que está guardada en el banco. Y yo creo que aquí hay dos mensajes muy importantes. Uno es que el ahorro de los colombianos está seguro, y que lo que se va a hacer es un esfuerzo conjunto para invertir en aquellos sectores que jalonen la economía del país. Yo celebro y yo espero que el gobierno entienda de esta manera lo que tú decías, Alejandro, que no hay la necesidad de estar amedrentando y de sacar esos avisos un poquito autoritarios, y que se puede construir país de la mano con el sector privado. Doctor Uzcategui, ¿es usted tan optimista que este puede seguir siendo el tono que acompaña al presidente Petro, al sector empresarial? Alejandro, yo veo un escenario completamente preocupante y hay que ser muy claro, si la economía en Colombia no se ha reactivado es por culpa de Gustavo Petro, por sus reformas, por sus anuncios, por sus decisiones, por su autoritarismo, por su persecución al sector privado, que ha terminado es por ahuyentar la inversión extranjera, por ahuyentar a los empresarios y por afectar cada vez más el bolsillo de los colombianos. Por supuesto que es una buena noticia que Asobancar y el gremio de los bancos del sector financiero opte por adicionar 55 billones en créditos para el sector productivo en Colombia, pero lo preocupante es que esto se da después de que el gobierno amenaza con hacer inversiones forzosas, que no es nada distinto que intervenir los bancos, que es afectar, que es tomar indebidamente el ahorro de los colombianos, porque supuestamente el gobierno nacional necesita plata, cuando lo vemos con excentricidades, financiando bandidos, contratando al ELN, gastando, derrochando, viajes por el mundo, etcétera, pero poco a poco en lo que verdaderamente necesita la ciudadanía. Así que triste esta amenaza, y que se dé un pacto con pistola en mano, y que adicionalmente el presidente insista en que los que se tienen que meter a la mano al bolsillo es el sector productivo, son los empresarios, el sector financiero y los colombianos de a pie, y no que ahorre el gobierno que está de derroche sin parar. Yesid, ¿usted cree que es probable que se sigan abriendo otros frentes de entendimiento con el gobierno nacional sin necesidad de andar con los taches arriba? Desde luego que sí. Desde luego que sí, y esta es la primera muestra. Lo que hizo Malagón es perfectamente bueno, como lo dijo Carolina hace un momento, yo me sumo a eso y es lo que uno quisiera. Yo creo que para este tipo de cosas hay que quitarse un poco las banderas políticas, porque si bien la comunicación de Gustavo Petro es pésima y casi todo lo que sucede a su alrededor es producto de su mala comunicación, también todo lo que está sucediendo alrededor de él termina siendo un problema idem. Las inversiones forzosas no son algo nuevo, las inversiones forzosas es algo que viene desde 1990, las inversiones forzosas no tienen nada que ver con expropiación, las inversiones forzosas son una ley que ya se ha aplicado en ocasiones anteriores, y esto fue un proyecto que él comunicó muy mal, causó muchísimo pánico, pero que la oposición aprovechó enormemente para causar un pánico muchísimo peor, y en este momento se arregló, se cuadró con esto que hicieron. Vivienda, manufactura, turismo, agro, economía popular, son los que van a estar ahí metidos, y son esos frentes en los que se va a trabajar de ahí en adelante. Lo positivo de eso es que hubo diálogo y que hay certeza para quienes van a hacer inversión. Pero con ese escenario, ¿ustedes creen que se despeja también esos nubarrones de leyes que puedan generar, o de normas que puedan generar una situación de inseguridad jurídica, doctor Uzcategui? Yo no creo, es que Gustavo Petro ha sido supremamente hostil con el sector privado, con el sector productivo en Colombia. Tiene una tirria especial con los empresarios que son héroes del país, que jalonan la economía, como decía Carolina, que están generando empleo y que ayudan a que día a día millones de personas puedan salir adelante. Es que esa es la esencia de su ideología fracasada, que además imita muy bien de Nicolás Maduro y Hugo Chávez en Venezuela, y ya vimos cómo ese experimento socialista le salió a Venezuela y que lastimosamente aquí nos quieren aplicar. Así que no es nuevo este tipo de manifestaciones hostiles contra el sector privado, y que lastimosamente esta amenaza haya de una u otra forma calado, haya generado pánico, haya ahuyentado inversionistas. Eso es una realidad. Que se esté dando este acuerdo y que Asobancaria esté dando este paso y se hable de nuevos créditos para el sector privado, hay que aplaudirlo, pero insisto, sigue siendo un pacto con pistola, sigue siendo un pacto con coacción e intimidando al sector privado, que insisto, debemos promoverlo, ayudarlo y no intimidarlo con este tipo de amenazas. Yesid Vaquero, ¿es un pacto con pistola? No creo, Malagón fue ministro de Duque, entonces no creo que haya sido ningún pacto con pistola. Yo creo que lo que pasa es que ya estamos tan acostumbrados al enfrentamiento y ya estamos tan acostumbrados al debate
con arma en mano, que un diálogo nos parece excéntrico y que llegar a un acuerdo esto nos parece excéntrico, pero pues va bien, digamos, va bien. Claro, se equivoca el presidente como tantas veces en la comunicación y en lo que dice y en la manera en que lo dice, en la forma que lo dice. Pero esto es un diálogo y esto está bien, para lo que viene está bien. Carolina Villegas, ¿qué piensa? Pues yo pienso que esto no es necesariamente una señal de que todo lo que venga sea sin confrontación y sin taches arriba. Yo creo que ese ha sido el estilo del presidente Petro desde que arrancó, bastante impositivo. Yo creo que hoy la gente está sintiendo el dolor de esas imposiciones, sobre todo con la declaración de renta. Usted no sabe lo que yo he oído de tanta gente hoy con su bolsillo dolido porque realmente está viendo lo que ocurrió. O sea, no se había visto hasta ahora, pero cuando a la gente le toca el bolsillo, pues ya es otra cosa. Yo lo que creo es que es, digamos, una señal o una manera de decirle al gobierno que hay formas distintas de hacer las cosas y que hay formas distintas de construir país. Y ojalá quisiera uno creer que ese camino se pudiera replicar. 7:42 Hay otro tema que queremos poner a consideración de ustedes, siguiendo también en la senda de la economía, y es una propuesta que revivió el presidente Gustavo Petro esta mañana en extensos trinos que ha venido compartiendo ideas, propuestas, y una de ellas tiene que ver con la reparación a las víctimas. Se ha conocido un informe de la Contraloría, pero también hay otras entidades como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo que vienen advirtiendo que al ritmo actual, como viene el proceso de reparación a las víctimas de la violencia, esto nos podría tomar casi 150 años y que esto pues tiene un costo que podría ser cercano a los 334 billones de pesos. Y entonces ahí es donde el presidente Petro lanza una propuesta que a muchos economistas no les suena, pero que al ministro de Hacienda sí, y es que para reparar a las víctimas, y aquí abro comillas, a las víctimas en el corto plazo, en el plazo de sus vidas, es necesario emitir dinero por parte del Banco de la República. Agrega renglón seguido, la reparación de las víctimas en Colombia no se puede realizar si no se utilizan otros instrumentos del Estado, que es el responsable de la indemnización, diferentes al presupuesto nacional. Es decir, prender la maquinita del Banco de la República. Pero esto dijo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que fue consultado por los periodistas frente a la idea de su jefe, el presidente Petro. La discusión es que el presidente pidió que se calculara efectivamente cuánto es lo que los distintos gobiernos han comprometido en reparar las víctimas, que no se ha hecho. Ese cálculo lleva a una cifra del tamaño de lo que usted ha oído, que es absolutamente impensable y no se puede financiar con los actuales impuestos, y entonces hay que buscar fórmulas alternativas. Lo que el presidente está abriendo es un debate nacional de cómo hacemos para pagarle a las víctimas. Bueno, ya lo decíamos, hay economistas muy reputados que dicen pues que esta es una idea que se sale de cualquier lógica, que esto no tendría ningún sentido, y recuerdan incluso esas expresiones que utilizaban presidentes del pasado, de prender la maquinita del banco emisor, del Banco de la República. Es absurda, ustedes la ven, digamos, probable. Yesid Vaquero, ¿cómo considera usted esa idea del presidente Petro? Es un chicharrón gigante eso. Bienvenida a toda la reparación a las víctimas. Toda la reparación es más que merecida, independientemente de qué sector sean los victimarios. Cualquier reparación para las víctimas tiene que llegar lo antes posible, y demorarse 150 años para reparar a las víctimas definitivamente es inviable. Ahora, dicen los economistas, que son los que saben de estos, que la ecuación más simple es que a mayor cantidad de billetes, mayor inflación. Y eso pues no le conviene a ningún país, y mucho menos al nuestro, con la economía que vive. La moneda local. Y una devaluación de la moneda local que lo conllevaría igual. Si lo que el ministro dice es cierto y si el debate se va a abrir, pues bienvenido el debate. Si lo que hizo el presidente Petro fue nuevamente pensar en voz alta, nuevamente se equivoca en hacerlo en público y en proponer esta idea que a todas luces, si bien es correcta o equivocada, no seré yo quien lo juzgue porque no soy economista, pero creo que no era el momento para decirla y tampoco es acertado publicarla. Sí. Doctor Uzcategui, ¿cómo compaginar pues la necesidad de las urgencias económicas también con la urgencia de reparar a las víctimas? Alejandro, yo insisto que el gobierno ha sido supremamente extremo con el derroche del gasto público, con el dinero que además es de todos los colombianos y que los colombianos pagan con todos sus impuestos. Vemos carro, casa y beca para los zampones de las FARC,
vemos que las camionetas de la UNP están destinadas adicionalmente para estas personas, vemos que la plata se va para mantener a Benedetti como embajador ante la FAO, vemos que la plata se va en sobornos y en casos de corrupción como el de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos para comprar congresistas y tramitar las reformas, pero la plata no está yendo donde debería ir, como es la reparación para las víctimas. Yo estoy de acuerdo con el doctor Yesid, y es que a todas las víctimas del conflicto armado se les tiene que reparar independientemente de quién sea su victimario. Pero ojalá el presupuesto de la nación se destinara para este tipo de escenarios y para este tipo de ejercicios y no para el derroche que ya nos tiene acostumbrados el presidente Gustavo Petro. Y como no le alcanza la plata porque la está derrochando en diferentes escenarios, como acabo de mencionar, sale con esta nueva propuesta que además no es nueva, pero que además es nefasta para la economía. Yo tampoco soy economista, pero leyendo y escuchando a los diferentes economistas es muy claro que esta propuesta de imprimir billetes, de imprimir dinero, no solo trae una devaluación de la moneda local, no solo aumenta la inflación, sino que tiene todo tipo de efectos nefastos para la economía, la inflación, la pérdida de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, y es una propuesta adicionalmente que, como usted decía, lo saca un niño para solucionar los problemas de la economía, y es por supuesto alarmante que sea la postura del gobierno de Gustavo Petro. Tenemos que rechazarla, tenemos que oponernos y sobre todo seguir insistiendo que el gobierno ya haga un buen uso del dinero público y lo destine para este tipo de ejercicios como es la reparación para las víctimas y no afecte el bolsillo, insisto, de todos los colombianos. Carolina Villegas, ¿qué piensa de prender la máquina y empezar a imprimir billetes? La verdad es que el presidente Petro le tiene ganas a la máquina hace rato. Él lo ha dicho ya en varias ocasiones, hace 2 años lo dijo, incluso esta mañana cuando lo anunció dijo que lo había dicho anteriormente, y eso es una muestra un poquito de lo que hablábamos ahorita, Alejandro, que él no va a parar, además no sé qué necesidad tiene generar tanto pánico, Señor Jesús, pero bueno, aquí lo que yo quisiera también explicarle a los oyentes, sin ser economista tampoco, pero me gusta el tema, es la cantidad de dinero que circula en un país es equivalente al número de sus bienes. Cuando uno imprime dinero, quiere decir que hay más plata que bienes. Eso en una lógica de oferta y demanda hace que los precios de los bienes se aumenten. Entonces, al final del día, lo que va a terminar pasando es que la gente al principio se siente con mucha plata, pero con los días, con los meses, con los años va a terminar mucho más pobre. Y es exactamente lo que pasó en Venezuela y lo que pasó en Argentina, que al final del día eran unos salarios y tenían que llenarse de billetes y para comprar una botella de agua eran maletines de billetes. Al final del día, la cantidad de billetes lo único que te hace es volver más pobre. Entonces, yo quiero que la gente del común entienda que imprimir plata de esa manera solo significa pobreza en el futuro para el país. 7:49, otra noticia económica, y es la carta de renuncia que han puesto sobre la mesa de la Junta Directiva de Ecopetrol 2 integrantes, o por lo menos integrantes hasta hoy. Juan José Chavarría, el muy reputado economista, fue también miembro del Banco de la República, de la Junta Directiva del Banco de la República. Luis Alberto Zuleta, también profesor universitario, un reputado economista, decidieron dar un paso al costado como miembros independientes de la Junta Directiva de Ecopetrol, de los representantes de los accionistas minoritarios, todo esto por la decisión de Ecopetrol de no participar en un proyecto que se considera es fundamental en la cuenca del Permian en Estados Unidos, esta cuenca muy rica en hidrocarburos. Allí se están adelantando proyectos de explotación de hidrocarburos a través del sistema de fracking. Y en esa carta ellos dicen lo siguiente: creemos que el proyecto era fundamental para proteger el futuro de Ecopetrol y el de más de 250,000 accionistas por las razones expuestas en este documento, y de no aprobación motiva nuestra renuncia a la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. Se le había consultado recientemente al doctor Roa, presidente de Ecopetrol, frente a la decisión de no participar de este proyecto. El doctor Roa dijo que era una decisión estratégica que no estaba influenciada por motivaciones de orden político, pero sigue allí esa versión circulando según la cual el presidente de la República se opuso a que Ecopetrol participara de este proyecto en una alianza con la OXIP. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, también fue consultado y esto fue lo que dijo. Debo señalar es de que los miembros de la Junta de Ecopetrol tienen que renunciar ante la Asamblea. Es decir, que lo primero que tienen que solicitar es que se convoque a una asamblea. No pueden renunciar a cualquiera. Y según lo que he entendido, ni siquiera es irrevocable. Es más o menos un acto personal
en relación con el hecho de que el gobierno sigue insistiendo en que en Colombia no se va a hacer fracking. Y ese contrato era de fracking. Y en esa misma carta, dicen el 31 de julio del 2024, en la tarde nos informaron que en una reunión informal en Piedecuesta, Bucaramanga, el presidente Gustavo Petro había manifestado a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y a varios miembros de la Junta no estar de acuerdo con el proyecto por 3 razones fundamentales. Se invertía en fracking, significaba endeudar más a Ecopetrol e implicaba enviar recursos desde Colombia al exterior, es lo que dice esta carta. ¿Cómo evalúan esta decisión que han tomado estos dos muy reconocidos economistas, doctor Uzcategui? Alejandro, varios temas importantes frente a Ecopetrol. Es una empresa supremamente importante para el país, supremamente relevante, es un pilar para el país y lastimosamente Petro está empeñado en acabarla. Traen como presidente o como gerente de Ecopetrol a Roa, una persona supremamente cuestionada que adicionalmente fue el gerente de la campaña Petro, una campaña hoy cuestionada y con múltiples señalamientos por financiación irregular, y adicionalmente una persona que desconoce completamente el sector. Y adicionalmente vemos una injerencia del gobierno en este tipo de decisiones que son supremamente importantes tanto para la empresa como para el país. Y es que con ese discurso, con ese pseudoambientalismo que tiene Gustavo Petro, se opone a este tipo de intervenciones, a este tipo de operaciones en el exterior que podría estar beneficiando a los más de 250.000 accionistas de Colombia y en el exterior, y que podría producir de una u otra forma importantes ganancias para la empresa. Pero como tiene que ver con el proceso de fracking que se desarrolla en los Estados Unidos, que adicionalmente hay que leer sobre el tema, la exploración y explotación de los yacimientos no convencionales le dio una salida, una luz a los Estados Unidos, y no es como lo han querido plantear, pero insisto que con esas mentiras y con ese pseudoambientalismo, Gustavo Petro interviene indebidamente en este tipo de decisiones y pone en riesgo un negocio importante para Ecopetrol y para cada uno de sus accionistas. ¿Qué piensa Yesid de esta decisión, el paso al costado que dieron estos dos altos economistas? Que creo que hay que verlo de dos maneras. La primera, que es completamente lógico y sería casi que una película imaginarse que un tipo como Gustavo Petro, con todo su discurso, iba a estar de acuerdo en invertir en fracking, en endeudar a Ecopetrol o en sacar dinero de Colombia para Estados Unidos. Era perfectamente lógico que no iba a estar de acuerdo. Si alguien esperaba lo contrario, no conoce a Gustavo Petro, no conoce a su discurso y no conoce lo que fuera a hacer. Y también es bastante lógico la renuncia de un tipo como Juan José Echavarría, que además representa a los accionistas minoritarios, y de un tipo como Luis Alberto Zuleta, que es independiente. Es decir, son dos renuncias hasta hoy protocolarias, digamos, porque tiene que haber una asamblea, porque tienen que aceptar las renuncias. Hasta ahí se ve de alguna manera como un accionar lógico dentro de el día a día de una empresa. Preocupante, una injerencia del Ejecutivo en Ecopetrol. Esa sí es muy preocupante. ¿Hasta dónde está interfiriendo el Ejecutivo en Ecopetrol? Y hasta dónde llegará a interferir. También es un mito que el presidente Gustavo Petro quiera acabar con Ecopetrol. Me parece un mito absolutamente traído de los cabellos, y creo que así se lo dispusiera desde hoy hasta el día último de su gobierno, no lo lograría. Pero no que interfiera. Marchitando, exactamente. Muchos dicen, exacto, que interfiera. Mire los indicadores en bolsa, el comportamiento de la acción, lo que está pasando también con los hidrocarburos. El que interfiera el Ejecutivo en Ecopetrol es una voz de alarma grande, porque hasta ahora, con las crisis que ha tenido Ecopetrol, incluso antes, en otros gobiernos distintos, el Ejecutivo se ha mantenido lejos de Ecopetrol, y así debería mantenerse. Doctor Uzcategui, creo que iba a decir. No, Alejandro, le iba a decir es que ahí se ve las falencias del discurso de Gustavo Petro. Precisamente esta era una operación que iba a dejar una expansión aproximada de 10% en las reservas y producción de Ecopetrol, y adicionalmente un aumento del 15% en las utilidades de la empresa. Pero como dice el doctor Yesid, como se trata de una operación en los Estados Unidos y como se trata adicionalmente de un proceso de fracking, atendiendo únicamente a su ideología y no teniendo en cuenta los beneficios que traía para la empresa del país, el presidente se mete indebidamente en la operación de Ecopetrol, y eso sí es muy preocupante. Él dice que no la está acabando, que la está marchitando. Bueno, de una u otra forma está afectando una empresa que es un pilar para el país, que es relevante y supremamente importante para el país. ¿Qué piensa Carolina Villegas de estas renuncias? Yo creo que son unas renuncias que obedecen a la ética. Cuando uno es un miembro independiente de la Junta,
y entiende claramente que hay una cooptación por parte del Ejecutivo, pues lo mínimo que puede hacer es renunciar frente a un hecho tan grave como estos. Me llama mucho la atención además que en el gobierno se contradicen, porque si usted oye con cautela las declaraciones del ministro de Hacienda, el ministro habla de que no se llevó a cabo porque el gobierno Petro es anti-fracking. Entonces lo que está diciendo el ministro es que en efecto hubo una injerencia de un tema ideológico en una decisión que no tenía por qué tener una injerencia de tipo ideológico teniendo que ver con Ecopetrol. Entonces ahí se consolida. Le traductor simultáneo. Pobrecito, entonces no sabe muy bien cómo manejar las dos orillas. Pero lo que decía Yesid, creo que ahí se confirma y se consolida, y es que claramente hoy, como nunca antes, se ve un sesgo ideológico en la toma de decisiones de una empresa que es quizás el pilar más importante y el territorio más importante de la economía del país. 7:57 p.m. Ya continuamos adelante con nuestros invitados esta noche a Voces RCN. Continuamos En Voces RCN. 8:02 p.m. Continuamos en Voces RCN. Esta noche nos están acompañando la doctora Carolina Villegas, Yesid Vaquero, colega periodista, Julián Uzcategui, concejal del Centro Democrático, y finalmente la doctora Andrea Padilla, que no alcanzó a llegar al programa, senadora de la Alianza Verde. Al parecer hubo allí un malentendido. El siguiente tema que queremos poner a consideración de ustedes tiene que ver con una encuesta que han publicado los colegas de Noticias Caracol, que fue contratada con la firma Inbamer. Es el Inbamer Poll, la más reciente encuesta de favorabilidad de varios mandatarios. Allí la noticia, entre otros aspectos, es que el 66% de los colombianos descalifican la gestión del presidente Gustavo Petro. En la medición anterior, la de junio, aparecía allí con una desaprobación del 62%, una aprobación del 32%, y en esta del mes de agosto se ubica su desaprobación en el 66% y la aprobación en un 29%. También se midió allí la intención, o por lo menos la favorabilidad, la popularidad de los alcaldes de las principales ciudades del país. Aparece creciendo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, con un 50% de favorabilidad, una desaprobación del 40%. En la medición de junio se ubicaba en un 47% y una desaprobación del 44%, con lo cual aumenta ligeramente su aprobación, desciende también la desaprobación. Federico Gutiérrez quizás es el que más está creciendo aquí. Tenía una aprobación del 70% en el mes de junio, una desaprobación del 23%, sube a un 73% en esta medición, pero también aumenta ligeramente la desaprobación en un 25%. En el caso de Alejandro Eder, el alcalde de Cali, en junio del año pasado, esa aprobación se mantenía en el 49%, la desaprobación en un 34%, y en esta medición es quizás el único mandatario que desciende y aumenta la desaprobación. Lo aprueba un 40% de los caleños y lo desaprueba un 48% de los encuestados. Quiero inicialmente preguntarles si hay alguna sorpresa en este resultado, en este guarismo frente al comportamiento de la favorabilidad del presidente de la República. Doctora Carolina Villegas. No, yo creo que esto tiene que ver un poco con lo que pasó en las elecciones regionales, y yo creo que se consolida con el tiempo, y es que la gente cada vez más decepcionada del gobierno Petro, incluso personas que votaron por él y que hoy empiezan a ver las bondades y los beneficios de unos mandatarios de ciudades que están dedicados a trabajar, a hacer las cosas bien, que muchas veces se le paran de frente al presidente y le dicen por aquí no es, y yo creo que de pronto eso tiene que ver también con el alcalde de Cali. Sabe que el alcalde de Cali a veces es el que menos postura tiene y el que está como aquí y allá, y uno en la vida pues también tiene que tomar posturas, y quizás eso le ha costado un poquito la aprobación en su propia ciudad. Entonces yo creo, el alcalde Galán, fíjese, por ejemplo, se le ha parado duro al presidente Petro en cosas que él considera que no son, con todo el respeto y con pero lo ha hecho bien. Entonces yo creo que eso demuestra un poco la línea a la que va avanzando el país. Yo creo que vuelvo y repito, el tema de las declaraciones de renta golpea al bolsillo de los colombianos, y ahí se empieza a ver ya más notoriamente el tema de la desaprobación del gobierno nacional. Yesid Vaquero, usted que ha analizado pero centenares de encuestas de toda naturaleza, ¿cómo interpreta esto? No, normal, por los tiempos de gobierno de Petro, me uno un poco a lo que dice Carolina. Los tiempos de gobierno de Petro reflejan exactamente lo que está pensando la gente a su alrededor, baja su popularidad, está a punto de alcanzar la medida más baja de un presidente en Colombia, está a poquitos puntos de alcanzar la de Iván Duque, que fue el 22%, cuando tuvo la desaprobación más baja de la historia. Quién sabe si lo llega a lograr.
Me sorprende un poco lo de Federico Gutiérrez, fíjese, porque las calificaciones de Federico Gutiérrez en general con su gente son bajas, que no ha hecho nada, le ha tocado bailar con una muy fea, que es el tema de prostitución infantil allí en Medellín, y con pocas soluciones al respecto. Y me sorprende lo de Alejandro Eder, que en cambio en Cali tiene una imagen muy favorable con su gente, pero fíjese que las encuestas no lo revelan. No me sorprende lo de Carlos Fernando Galán, porque además de hablarle bien a Petro, lo cual no creo que sea el determinante para las encuestas, pues ha hecho lo que tiene que hacer, ha recogido lo que ha tenido que recoger y ha puesto cosas nuevas, con una fórmula que me parece muy buena y que le está surtiendo efecto, y es dejar el retrovisor de lado. Pero ¿no será que en el caso de Alejandro Eder están reclamando quizás los caleños una actitud quizás mucho más radical, no sé si confrontacional, pero pararse un poquito más duro? De pronto, Carolina decía hace un momento que a la gente le hace falta tomar posiciones, pero también a veces es prudente dejar que las cosas avancen y tomarla más adelante, y a mí en lo personal me parece que Eder lo está haciendo bien hasta ahora. ¿Cómo analiza una primera mirada, doctor Uzcategui, estos resultados, sobre todo en la favorabilidad o desfavorabilidad del presidente de la República? Alejandro, varios aspectos. Por un lado, yo veo que cada vez son más las personas que están abriendo los ojos frente a la figura de Gustavo Petro. Cada vez son más las personas que se dan cuenta el daño que le está haciendo el país y el desastre que está haciendo de gobierno, y eso se materializa en un aumento de su imagen desfavorable que, como decía Yesid, se acerca a niveles históricos de otros presidentes. Pero adicionalmente, la mala imagen y el mal gobierno de Gustavo Petro, siento yo que aflora las virtudes del liderazgo de los diferentes alcaldes y gobernadores de los diferentes departamentos, municipios y ciudades de Colombia, y eso es una realidad. Con un gobierno tan malo como el de Petro, lastimosamente no se pone la lupa frente a los temas de las entidades territoriales. Y adicionalmente, la variación que tienen los alcaldes, por ejemplo, en esta encuesta, creo que tienen que ver no solo con su posición frente al gobierno nacional, con sus posiciones de retrovisor y de enfrentamiento y de confrontación ideológica con el presidente, sino que también tienen que ver con las decisiones favorables y desfavorables, con los aciertos y desaciertos que han tenido en sus diferentes ciudades. Un ejemplo, por ejemplo, puede ser Carlos Fernando Galán, que tiene una imagen desfavorable que ha incrementado, y siento yo, sin duda, que le están cobrando la mala situación de seguridad por la que atraviesa Bogotá, las problemáticas de movilidad y esas dificultades que hoy tiene la ciudad y que 8 meses después de su gobierno no se han podido solucionar. Doctora Villegas. Yo creo que ahorita que oí a Yesid, yo creo que lo de Federico Gutiérrez, independientemente de lo que esté pasando en su cercanía y lo que le haya tocado, también tiene que ver con la añoranza de los de Medellín, de tener un gobierno sano, una administración trabajadora, y se sabía que iba a costar tiempo, después de lo que habían vivido con Quintero, retomar el rumbo. Entonces yo creo que eso tiene que ver un poquito también con la esperanza. Y con respecto a lo de él, yo quería decir, porque también oía a Yesid, yo decía, lo que pasa es que Cali sufrió mucho. Yo creo que si alguna ciudad fue la más golpeada del estallido social, yo diría que fue Cali, y la gente votó por Alejandro Eder con la ilusión de tener un baluarte ahí que pusiera frente a lo que había pasado, y era casi que una reivindicación de una ciudad que siempre ha votado más hacia la izquierda, y en este momento Alejandro Eder casi que encarnaba un poco la derecha. Entonces yo creo que esa gente ha querido verlo mucho más fuerte y como defendiendo sus causas y sus principios cuando ellos sufrieron tanto el estallido social. Una cosa curiosa, ya concejales del Pacto Histórico le están cobrando a Eder, dice que hay falta de experiencia, que es muy mediático pero poco efectivo, así que hay sectores de una derecha dura en Cali que le reclaman eso, como también otros sectores afines a la izquierda, como el Pacto Histórico. Doctor Uzcategui. Alejandro, yo creo que Carolina toca un tema clave, y es la afectación que ha traído Gustavo Petro a la seguridad de Colombia y al orden público. Lo que ha hecho Gustavo Petro con la persecución que ha emprendido con la fuerza pública y la forma que ha beneficiado a los grupos armados, ha disparado el crecimiento de estos grupos, los ha fortalecido. Mejor dicho, el ELN, las FARC y el Clan del Golfo están traficando con droga libremente, secuestrando, matando y gozando con todo tipo de beneficios, y eso se ve reflejado en las cifras de secuestro, de homicidios, etcétera, etcétera. Y eso, por supuesto, tiene una influencia y una incidencia grande en las ciudades capitales como Bogotá, donde tenemos 72 bandas criminales operando. Yo sí creo que esa crisis de seguridad
seguridad por la que atraviesa Colombia, que salpica por supuesto a las ciudades capitales, también están poniendo en jaque a estos alcaldes, porque la ciudadanía pide respuestas y le está pidiendo a los alcaldes que sean los comandantes en jefe y que den algún tipo de respuesta. Esta crisis que ocasionó Gustavo Petro en seguridad y orden público, por supuesto que también afecta y salpica a los alcaldes del país, y ahí su desfavorabilidad también. Oiga, pero de todas maneras sí llama la atención es que sigue manteniendo Gustavo Petro ese grueso del 30% de su electorado. No se le mueve, es digamos ese fiel, esos más leales escuderos que han acompañado al presidente de la República desde y con el cual casi que se logró meter a la segunda vuelta, y que no se le mueven de allí. ¿A qué obedece esa fuerza tan leal, tan fiel al presidente de la República, doctora Villegas? Yo creo que en los efectos del mesianismo, o sea, ahí no hay razón que entre a mediar, o sea, ellos simplemente son petristas, no oyen razones, al presidente no lo han dejado gobernar, es que el presidente no ha podido hacer lo que quiere, es que los ricos, es que la corrupción, y como el presidente es tan hábil para siempre salir a hacerse la víctima y a botar la responsabilidad en los demás, entonces pues es el discurso que repite ese porcentaje que los sigue ciegamente. Bueno, ¿qué puede estar pasando? Porque estos pie juntillas leales del 30% no se le mueven a Petro, Yesito. Por lo que no se le mueven a ningún otro Mesías, como lo decía Carolina, igual, los mismos que irán hasta el fondo con Uribe, los mismos que irán hasta el fondo con Duque, los mismos que irán hasta el fondo con Petro. Es su base electoral y es la misma que tiene ahí, son unos capos electorales que de ahí no se van a mover, y ha pasado antes también con otros presidentes exactamente de la misma forma. Me llama la atención es algo en lo que no estoy de acuerdo, y lo decía el concejal hace un momento, y es que repercute en los alcaldes lo que está pasando con las FARC. Muy probablemente repercuta en Cali, muy probablemente repercuta en Quibdó, muy probablemente repercuta en algunos puntos geográficos, pero yo honestamente no creo que en Bogotá pase o que en Medellín pase, porque las bandas a las que usted hacía mención vienen de tiempo atrás. Sería como retomarlas y relacionarlas con las FARC o relacionarlas con el ELN, algo que a mí por lo menos me parece un poco fuera de propósito. Lo que sí creo, y estoy de acuerdo con lo que decía él, es que alcaldes como Carlos Fernando Galán están tratando de hacer las cosas para adelante y les están cobrando otras que siguen ahí vigentes. El tráfico, la inseguridad, muchos problemas que están en Bogotá, por ejemplo, y que no se van a quitar de ahí. ¿Qué piensa, doctor Uzcategui? ¿Por qué esa masa muy dura, muy leal que se le mantiene al presidente de la República? Yo creo que el presidente Petro sigue teniendo un discurso fracasado, pero efectivo para cautivar lastimosamente incautos en Colombia. Moisés Naim dice que un autócrata tiene 3 herramientas: la polarización, el populismo y la posverdad. Y son 3 características adicionalmente del presidente Gustavo Petro. Con sus ideas populistas, con sus cantos de sirena, sigue convenciendo a un porcentaje minoritario de la población, pero que sigue expectante y que sigue con la ilusión de recibir las migajas que ha prometido Gustavo Petro, y eso es una realidad. Y para responderle a Yesid, es importante entender que las dinámicas criminales en Bogotá y en Colombia han cambiado, y que la expansión de estos grupos criminales, por supuesto que sí guarda relación con las bandas criminales en Bogotá. Yo les decía, 72 bandas criminales que hay en Bogotá, que en este momento tiene un sistema de outsourcing con las FARC, con el ELN y con el Clan del Golfo, que les dan arma, coca y experiencia criminal, y que adicionalmente les facilita su operación en Bogotá. Es una realidad, hay alertas tempranas, Defensoría del Pueblo y diferentes ONGs que así lo han comprobado. No es nuevo, es una realidad. Y por supuesto que las exigencias que tiene la ciudadanía en materia de seguridad van no solo con el gobierno nacional y con el Ministerio de Defensa, sino por supuesto con las alcaldías y los secretarios de seguridad, y por supuesto tiene una afectación. Mire, 8 de la noche 15 minutos, reapareció Álvaro Leiva, el ex canciller del gobierno de Gustavo Petro, el mismo que terminó sancionado por la Procuraduría por el episodio de los pasaportes, pero que finalmente el gobierno decidió no reintegrar a su cargo. Pero lo hizo en lo que muchos consideran ya es un fuego amigo. Lo hizo criticando al experimentado ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Dijo lo siguiente en un video en sus redes sociales. Ciudadanas, ciudadanos, dicen los entendidos que el palo no ha estado para cucharas. Quienes se dedican a especular sobre temas nacionales consideran que por esa razón, cansado de los sinsabores y dificultades, el presidente Petro resolvió acudir a una especie de mago para ver si era capaz de enderezar el camino maltrecho.
Así las cosas, sacó de un cubilete como por arte de magia a su nuevo ministro del Interior, al doctor Juan Fernando Cristo, abogado, médico, maquillador. El hombre no es una mala persona, es un buen señor y tiene sus virtudes. Una de ellas, ser gran trapecista. Ha servido a varios gobiernos. Pero miren ustedes, a las primeras de cambio parecería que cree que el remedio que debe aplicarse a la fiebre nacional es un acetaminofén. Cero oxígeno, ni un poquito de suero. Pero querido señor ministro, con ácido acetil salicílico, la nación no va a ninguna parte. Bueno, muy lírico el mensaje del ex canciller Álvaro Leiva, el mismo que ha dicho que el acuerdo de La Habana puede solucionar lo divino y lo humano del país y que nos podría conducir a un escenario de una asamblea constituyente. ¿A qué responde este fuego amigo, esta crítica velada, con mucho eufemismo que utiliza Álvaro Leiva para criticar a Juan Fernando Cristo, Yesid? Alejo, mire, Álvaro Leiva es un tipo valiosísimo para el país en materia de paz. Y eso lo digo subrayado con letras mayúsculas y de la forma que lo quiera. Creo que pocas personas sabrían tanto y serían tan valiosos en el tema de la paz como Álvaro Leiva, que lleva décadas trabajando por la paz. Y creo que uno de los grandes errores del gobierno de Gustavo Petro ha sido meterlo a su gobierno a trabajar en ámbitos distintos a la paz. En la Cancillería, por ejemplo, lo cual le causó grandísimos problemas y de paso le dio... Claro que él puso su propia bandera allí de diplomacia por la paz, ¿no? Sí, pero eso salió mal. Indudablemente eso salió mal y sí le dio una licencia a Álvaro Leiva para criticar lo que ha pasado por siglos. Es que está descubriendo que el agua moja, que un ministro del Interior tiene que hablar con partidos y tiene que estar con otros partidos, y justamente está ahí sentado porque ha militado en otros partidos, como tantos políticos de este país, que más bien son pocos los que no han militado en tantos partidos. Luego, este fuego, además de parecerme el discurso sumamente elaborado y muy divertido, muy elegante, mire que... Elegantísimo, divertidísimo. Lo del trapecista y el acetaminofén es muy divertido, pues creo que no va a pasar de ahí. Si no fuera irónico, sería una buena carta, una misiva muy idílica. Carolina Villegas, ¿a qué obedece este mensaje de Leiva? Yo lo que creo... ¿O se quiere reencauchar Leiva del gobierno? No sé. Bueno, primero se le nota un dejo de, pues como de añoranza y un poquito de rabia porque habla del camino maltrecho, pero antes no le parecía maltrecho, cuando él hacía parte del gobierno, ¿no? No, yo lo que creo es que primero hay una crítica pues al tema de la política tradicional, que yo creo que, como dice Yesid, pues uno no puede descubrir a estas alturas de la vida que el agua moja, que un ministro del Interior tiene que moverse con todos los partidos, que tiene que hacer acuerdos, que tiene que sacar temas adelante del país. Y lo segundo, yo creo que tiene que ver también con su concepción frente a la paz. Es que yo creo que aquí el ser partidario o ser amigo de las FARC no lo puede catalogar a uno o no lo puede convertir como en un hombre necesariamente de paz. O sea, yo creo que todos los colombianos queremos la paz, pero eso no puede desconocer la institucionalidad y no puede desconocer que la paz tiene unos requerimientos mínimos. Entiendo que una de sus grandes críticas al ministro tenía que ver con temas de la JEP y con temas de lo punitivo que tiene que salir de la JEP. Entonces, el señor Leiva lo que quiere es un proceso de impunidad total, que además está prohibido desde el Estatuto de Roma por la ley, por el derecho internacional, y pues él tiene que entender que por más que haya proceso de paz, cuando se han cometido delitos de lesa humanidad y delitos de guerra, pues se tiene que cumplir con una pena. Doctor Uzcategui, ¿por qué este mensaje del doctor Leiva? Alejandro, primero que todo, yo no creo que Álvaro Leiva sea un personaje valioso para la paz del país, cuando su único papel en la historia ha sido fungir como el vocero de las FARC o como abogado de turno de las FARC, que además ha desembocado en procesos de impunidad, como lo decía Carolina, que nos dejó con 10 zampones de las FARC en el Congreso de la República y con nuevos y peores ciclos de violencia que se han agudizado con la presidencia de Gustavo Petro y que hoy estamos padeciendo en el país. Ahora, frente a esta nueva discusión y frente a la poesía de Leiva, yo creo que sin duda alguna
son exactamente iguales, ambos santistas, ambos de izquierda, ambos radicales. La diferencia es que Leiva lo dice de frente y lo hace de frente, y así lo hizo en el gobierno de Gustavo Petro mientras fue canciller. Por lo menos tenía las cartas por encima de la mesa y hablaba con su radicalismo de frente. Traen a una persona como Cristo, un trapecista, un malabarista de la política que busca suavizar el discurso, y así lo ha hecho, pero con el mismo trasfondo de Leiva, y yo creo que esa es un poco la discusión. A Leiva no le gusta esa timidez o esa suavidad del ministro Cristo, pero en el fondo son exactamente lo mismo. El santismo con el petrismo, el apoyo a las FARC, el apoyo y la promoción de esta paz total, el apoyo y la promoción de una constituyente con diferentes términos, son lo mismo en diferentes tonos. Un camaleón y una persona que habla directo. Oye, a propósito de la salida de Álvaro Leiva de la Cancillería por el lío de los pasaportes, pues la noticia ha sido que el gobierno sorpresivamente está buscando o está en acercamientos con la firma Thomas Gret para que desistan de esa multimillonaria demanda de 117 mil millones de pesos, que continúen los señores de Thomas Gret imprimiendo los pasaportes a partir del 3 de octubre, con lo cual se desecharía esa propuesta que salió allí del sombrero de darle a la imprenta nacional las facultades para despedir esos documentos. En fin, este despelote en el capítulo de los pasaportes, ¿en qué va a terminar, doctora Villegas? No, yo le quería decir antes que además es que hablando de Leiva también hay que decir que esta multimillonaria demanda es gracias a él, y el señor dice que no se la van a cobrar porque se va a morir, pero el resto de los ciudadanos, ustedes que me están oyendo desde sus casas y carros, vamos a tener que pagar de nuestra platica la irresponsabilidad del señor Leiva. No salió bien, Entonces, Leiva en el gobierno. No sale bien Leiva al gobierno y no tiene autoridad moral para criticar es que nada. También en el gobierno creen que hubo ahí dobles intenciones con el tema de los pasaportes. Porque había una reunión de sus familiares por fuera, ¿no? Claro, yo no sé cómo era el tema. El doctor Salazar, que era el secretario de la Cancillería, había refrendado el contrato con los señores de Thomas Gret. Pero ¿cómo va a salir esto? Esto va a salir como salió el tema de las basuras en Bogotá. Igualito. Entonces se las da Petro con sus anuncios, o el gobierno con sus anuncios de estatizar, de nosotros lo hacemos mejor que los privados, y cuando realmente viene el día de tener que hacerlo, pues no tienen ni idea de hacerlo. Y entonces tenemos que terminar rogándole, como sale el meme del canciller, a Thomas Gret Sons para que sigan durante un tiempo más haciendo los pasaportes, y le apuesto que dentro de un año, en el 2025, que se supone que le toca a la imprenta nacional, pues tampoco va a estar preparada para hacerlo. Doctor Uzcategui, ¿qué piensa de todo este desorden, este despelote con Thomas Gret, estos ires y venires del gobierno? Alejandro, este es un claro ejemplo que Petro todo lo que toca lo daña. Todo lo que está funcionando bien, Petro lo toca y lo daña. El sistema de expedición de pasaportes funcionaba medianamente bien, la comunidad podía pedir su cita, lo expedía con cierta rapidez, por supuesto un sistema y un modelo que había que mejorar, pero no que había que acabar de esa manera. Intervienen en esta licitación por presuntas irregularidades, se suspende la licitación, tenemos una demanda millonaria contra la nación, y a fin de cuentas Thomas Gret Sons sigue con este contrato de asesoría, sigue en cabeza de la expedición de pasaportes, y como decía Carolina, pueden pasar dos cosas: o en efecto la idea de Petro vuelve a fracasar, Thomas Gret Sons sigue expidiendo los pasaportes a pesar de todas estas dificultades y trabas que ha puesto el gobierno de Gustavo Petro, o en efecto logra materializar su sueño de poner este ejercicio en cabeza de la imprenta nacional y termina por acabar un ejercicio de expedición de pasaportes que, insisto, estaba bien. ¿Por qué tenían que meterse? ¿Por qué tenían que dañarlo? Si desde el 2007 la empresa lo venía haciendo y lo venía haciendo bien, pero insisto, intervienen, afectan el ejercicio, afectan la expedición de pasaportes y afectan a la ciudadanía, que ahora tiene que buscar hasta tramitadores y para que le saque las citas con más facilidad y para que lo puedan sacar de una otra forma más rápida. Oiga, Yesid, ¿en qué va a terminar esto de Thomas Gret? Esto de verdad, si no fuera difícil, si no fuera costoso en los términos de la demanda, parecería ser un capítulo de tragicomedia, ¿no? Pues pretender que Thomas Gret Sons no aspire a imprimir los pasaportes sería como pretender uno que el Real Madrid y el Barcelona no lleguen a la final de la Liga Española, porque es que son los más grandes y no están, ¿me entiende? ¿A quién más? ¿Me entiende? Contra la Liga Nacional, entonces contra la Unión Magdalena, contra la imprenta nacional es el Unión Magdalena, perdón, entonces no es. Curiosamente aquí sí estoy de acuerdo con el concejal Uzcategui, que lo de los pasaportes estaba bien y lo dañaron.
estaba funcionando perfecto y ahora ya no funciona. Se ha tejido alrededor de esto toda una serie de especulaciones, como por ejemplo que ahora va a ser asesora del gobierno, la firma Thomas Gregg & Sons, lo cual no es cierto, y toda una serie de ambiente alrededor de la demanda. Pero no entiendo matizar lo que fue evidentemente una metida de pata. No, es una especulación, no es así, se lo digo con fuente que lo acabo de consultar, fuente directa, que no va a ser así, no van a ser consultores del gobierno. Pero no entiendo cuál es el temor o la desconfianza de un presidente que con la misma firma Thomas Gregg & Sons fue 2 veces representante a la Cámara, 2 veces senador, 1 vez alcalde y 1 vez presidente. Entonces no entiendo cuál es su desconfianza alrededor de esto. Pero el asunto no cree que es como el presidente lo ha defendido, que él considera que esto debe haberse hecho una licitación abierta con varios oferentes y que no con un solo aspirante que era Thomas Gregg. Yo vuelvo al fútbol, Alejo, como decía Subeldía con los técnicos, el equipo está jugando bien, no se cambia, ya está. 8 de la noche, 27 minutos, 8:27. Doctora Carolina Villegas, gracias por habernos acompañado esta noche en Voces RCN. Gracias, Alejandro, gracias a Yesid y al concejal Julián y a todos los que nos oyeron y nos acompañaron. Concejal Uzcategui, muy amable, gracias también por habernos acompañado. Una feliz noche. Alejandro, gracias por la invitación. A Yesid, Carolina, muchas gracias y bendiciones para todos. Yesid Vaquero, siempre bienvenido. Gracias por haber aceptado la invitación esta noche. Un placer como siempre, Carolina, concejal, muchas gracias, Alejandro y a los oyentes, un abrazo. Bueno, ya vienen las voces del deporte, así que sigan aquí en la programación porque esta es RCN Radio, nuestra radio. Voces RCN.